Chile, un país que a menudo se ve desde fuera con una imagen muy concreta. Pero, ¿qué hay debajo de esa superficie? En este análisis vamos a meternos de lleno en su corazón para intentar entender las tensiones, las contradicciones, eso que de verdad define su identidad. Y es que aquí es donde empieza todo. Lo que vemos es, en esencia, una doble cara. Por un lado está la historia oficial, la que se exporta. Un país serio, estable, casi un modelo de éxito. Pero, si rascas un poco, te encuentras con la otra realidad, la que nos sale en los titulares. Una crisis de identidad muy profunda y una desigualdad que parece no tener fin. Y aquí, en esta cita, está yo creo que la clave de todo. Hay una obsesión con el desarrollo económico, ¿no? ¿Por qué no somos un país desarrollado todavía? Esa pregunta lo ha eclipsado todo. Y al hacerlo, ha dejado de lado la pregunta de verdad importante, la fundamental. ¿Quiénes somos como chilenos? El resultado, pues un vacío enorme en lo que es el autoconocimiento colectivo. Muy bien, entremos en materia. Para entender de dónde viene esta crisis de identidad, es fundamental que miremos a un ideal social muy poderoso que ha calado hondo en el país. A ver, la identidad del país se construyó sobre varias olas de inmigración europea. Y claro, con los inmigrantes no solo llegaron personas, llegaron también jerarquías sociales enteras. Del sistema de castas español, por ejemplo, se quedó ese racismo basado en el color de piel. De la cultura francesa, un clasismo que se mide por las costumbres, por el buen gusto. Y de la influencia alemana, pues un toque de romanticismo, de idealismo. Toda esa mezcla es la que fue moldeando la sociedad. Y todo esto, al final, acaba cristalizando en un concepto clave, la blanquitud. Ojo, no se trata solo del color de piel, es algo mucho más profundo. Es un imaginario social donde el origen europeo se convierte en el ideal al que aspirar. Es el sinónimo de estatus, de cultura, de éxito. Y este ideal, que es potentísimo, lo moldea todo, desde los apellidos que suenan bien hasta las aspiraciones de cada uno. Y fijaos qué curioso cómo se ve esto en algo tan cotidiano como el lenguaje. Es increíble. Hasta tener el pelo claro se clasifica socialmente. Si eres rusio, se te asocia con lo popular, casi con lo pobre. Pero si eres rubio, eso ya es otra cosa. Eso implica un estatus más alto de la élite. La misma característica, dos palabras, dos mundos. Claro, uno podría pensar que este ideal de blanquitud crea cohesión, pero es justo lo contrario. Actúa como una fachada que esconde unas fracturas internas enormes. Así que vamos a ver ahora esa historia de dos Chiles, una que está completamente partida por el centralismo y la desigualdad. Mirad esta cifra. 47%. Es una barbaridad. Casi la mitad de todo lo que produce el país se concentra en un solo punto. La capital, Santiago. Pero ojo, que esto no es solo un dato económico. Este número es el motor de una división cultural y social que lo marca todo. Y esa concentración tan bestia crea lo que se llama un Chile binario, o sea, una división casi absoluta entre el centro y la periferia. La cita lo describe a la perfección. Para el de la capital, las regiones son como su patio trasero o sus dominios. Y para el de provincias, Santiago es ese centro de poder al que hay que ir a pedir las cosas, del que se depende para todo. ¿Y cómo se mantiene este sistema? Bueno, pues este esquema lo explica muy bien. Es como un motor social que no para de girar, en tres fases. Primero, el arribismo, la estrategia de copiar los códigos de la clase alta para intentar subir. Después viene el clasismo, que es cuando esa misma clase alta usa esos códigos para marcar distancias, para excluir. Y el ciclo se cierra con el abajismo, que es lo más duro, cuando uno mismo interioriza que está por debajo. Entonces, si esta es la historia oficial, la de las élites, ¿dónde se cuenta la historia del otro Chile, del Chile real? Pues la respuesta parece estar en el arte, en sus artistas, que han sido durante décadas los que han contado la historia no oficial del país, la que no interesaba al poder. Y hablamos de nombres gigantescos, desde premios Nobel de poesía como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, hasta cantautores que son auténticos símbolos. Pensemos en Violeta Parra, que fue a rescatar las tradiciones olvidadas del campo, o en Víctor Jara, un músico que se convirtió en la voz de la justicia social y que, pagó el precio más alto por ello. El arte, en definitiva, como el guardián de la memoria. Y dentro del arte, el cine ha tenido un papel especial. Se dice que ha sido como un espejo roto que refleja perfectamente las fracturas del país, pero también sus sueños, sus traumas, el reflejo de una nación que no para de intentar entenderse a sí misma. Desde aquel nuevo cine chileno de los años 60, tan social, hasta los bombazos internacionales que han ganado Oscars en el siglo XXI. Pero aquí hay que dejar algo muy claro. Este arte no era un simple adorno, ¿vale? Hacer esto era peligroso, muchas veces era jugarse el tipo, porque confrontaba al poder de forma directa, mostrando esas realidades que se querían esconder a toda costa. En ese contexto, el simple hecho de coger una cámara y filmar, eso ya era un acto de resistencia. Brutal. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la que es quizás la herida más abierta.
la conversación más tensa y pendiente de la identidad chilena, la relación del Estado con sus pueblos originarios. Y aquí nos topamos con una paradoja tremenda. Por un lado, se les excluye, se les margina como actores políticos, como gente con voz en el presente. Pero por otro, se fetichiza su cultura, se convierte en un producto folclórico, en un adorno. Es como dice el resumen, se admira lo ancestral para no tener que lidiar con sus derechos en el presente. Una contradicción brutal. Claro, esta visión es súper simplista y se olvida de lo más importante, que no hablamos de indígenas en genérico. Hablamos de naciones diversas, vivas, cada una con su mundo, con su visión, con una conexión profundísima con su tierra. No son piezas de museo, para nada. Son comunidades vivas que están adaptando sus tradiciones a los problemas de hoy. Así que al final todo esto nos lleva a una conclusión muy potente. Quizás la idea de una identidad nacional única, fija, como si fuera un monumento de piedra, pues quizás esa idea no sirve. La metáfora del jardín vivo es mucho más acertada. Algo que se cuida, que se cultiva entre todos, que cambia. Un proceso que está abierto y en el que, idealmente, todas las voces deberían tener su espacio. Y con esa idea nos quedamos. Con esa pregunta final que la verdad va mucho más allá de Chile. Nos obliga a pensar en cómo cualquier país, cualquier nación, construye su relato, su historia. ¿Es algo fijo, heredado, o es algo vivo que construimos cada día? Es una conversación fundamental que en muchos lugares parece que no ha hecho más que empezar.